No sé para qué vas a buscar dólares si México es el cuerno de la abundancia. La abundancia es para otros. Y a los indios siempre nos dan el puro cuerno. Tenemos al diputado Felipe Abel Rodríguez, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado. Diputado, muchísimas gracias por recibirnos la llamada. Sé que anda lejos de San Luis Potosí, pero bienvenida a sus palabras a Mirada Crítica. Muy buenas noches, Manuel. Al contrario, un placer saludarte a ti, a tu auditorio, y también muchas gracias por la invitación. Adelante. Diputado, tremendo problema tenemos en San Luis Potosí y doble problema tienen todas las personas migrantes. ¿Cómo aborda el Congreso del Estado vía su comisión este problema? Bueno, hemos visto varias cuestiones desde que inició la legislatura, pero fundamentalmente en los últimos meses hemos estado muy de cerca tratando de trabajar con quienes en San Luis Potosí, por desgracia, ha sido el puntual. Y lo digo por desgracia porque han sido casi los únicos que son los activistas de la Casa del Migrante, que es una casa que pertenece a la Iglesia Católica, y que en un trabajo muy loable pues han estado defendiendo y buscando a través de su ministerio dar cobijo y aliento a quienes atraviesan por San Luis Potosí en este duro caminar para encontrar la frontera con los Estados Unidos. Sin embargo, en San Luis Potosí también se ha sido señalado en los últimos meses, fundamentalmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también por diversos organismos internacionales en la materia, de ser uno de los 5 estados con mayor número de violaciones a los migrantes centroamericanos de manera particular. Sobre todo, y cosa muy grave y muy peligrosa, es que los cuestionamientos vienen fundamentalmente hacia la autoridad, que es quien debía, en términos reales, estar defendiendo los derechos de los migrantes centroamericanos, pero sucede, por desgracia, que es la misma autoridad la que más ha señalado, porque pues en el caso de la delincuencia, pues ya sabemos que, digamos, esa es su actividad y de esa hay que estarse cuidando, y efectivamente de esa hay que prepararse para que no caigan en manos de la delincuencia los migrantes. Pero quien debiera hacerlo, que es la autoridad, también es más señalada todavía que la delincuencia respecto al trato y maltrato de los migrantes centroamericanos, concretamente las delegaciones del Instituto Nacional de Migración, las policías municipales y estatales, y diversos actores de la vida social en San Luis Potosí, pero fundamentalmente las policías y las autoridades migratorias. Unos por acción, como es el caso de estas autoridades, que son las policías del instituto, y otros por omisión, como son los gobiernos de los estados y los municipios, que no tienen prácticamente ningún tipo de política migratoria. Y tratándose de San Luis Potosí, es un asunto todavía más grave porque es una entidad que no es nueva, que es una de las entidades con mayor número de migrantes hacia los Estados Unidos, y debía tener, por lo tanto, una política migratoria muy acorde a esa calidad de Estado potencialmente migrante desde hace algunos años. No ha sucedido así. De tal manera que el único y principal reducto que tenían hasta hoy los migrantes centroamericanos para llegar a San Luis Potosí y estar durante 72 horas a salvo, a buen recaudo, sabiendo que iban a ser habilitados con dignidad y encontrando asuntos como la alimentación y el vestido, pues sucede que ya no está. Y nosotros hemos señalado en un esfuerzo interinstitucional, hemos dicho en diferentes foros a los que pertenece la Comisión, como es la Comisión Interinstitucional de Migración o la de Población, hemos señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de que estas mesas no sean simplemente de reductor, no sean para tomarnos la foto, tomen decisiones y acciones, sobre todo en beneficio de los migrantes centroamericanos, desde luego también de nuestros migrantes mexicanos de primer y segundo lugar. Pero en este caso, de manera particular con los migrantes centroamericanos, ha sido este conflicto, y de tal forma que en los últimos tiempos, basados en la información tan grave que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotros convocamos al Instituto Nacional de Migración, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Instituto de Migración del Estado de Potosí, para que firmáramos un protocolo que nosotros les presentamos. Un protocolo era un compromiso donde el Congreso y todas estas instituciones nos comprometíamos con acciones muy concretas en
humanos a los migrantes centroamericanos que atraviesan por San Luis Potosí, por el país. Y en segundo lugar, pues en pleno apego a convenios internacionales que también nuestra nación tiene signados y que por eso se hacen ley para y obligación para los estados de San Luis Potosí y para la Federación. Eso es fundamentalmente el esfuerzo que estamos haciendo por quiero decirles a ustedes y al público que nos escucha que no recibimos respuestas de la delegación del Instituto Nacional de Migración en el sentido de que ellos no podían hacer nada ni podían firmar este tipo de acuerdos. Y en el caso de las demás autoridades todas del Estado no hemos tenido una sola contestación a estas alturas. Ya tiene más de 3 semanas que presentamos esta propuesta de convenio y de protocolo y no hemos obtenido una respuesta por escrito que nos diga claramente cuál es la intención del Estado en materia migratoria. Esto es fundamentalmente como estamos hablando desde la comisión. Hemos estado desde luego en contacto con algunas de las personas que tenían la casa del migrante, con las personas responsables, y hemos tratado de apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades en el sentido de exigir sobre todo mayor seguridad para ellos. No se logró en términos a mediano y largo plazo, que pues bueno, se vieron obligados a cerrar sus puertas en una decisión seguramente muy triste y muy delicada para ellos, pero también para los migrantes. Y eso es fundamentalmente ahorita como estamos nosotros poniendo el dedo en la llaga en el sentido de seguir insistiendo en que este tema es un tema que merece ser considerado por las autoridades fundamentalmente estatales, aunque también federales. Diputado, necesariamente seguirá poniendo ahí la mano usted fuerte, su comisión de Congreso del Estado, para que se llegue a buen término en este protocolo y en esta petición que están haciendo ustedes. No aflojaremos. Es muy importante la participación de la ciudadanía. Yo sé que la mayoría de los potosinos y potosinas es gente muy sensible y que está consciente que el tema de los migrantes centroamericanos es de importancia para ellos en términos de que la gente está exigiendo a la autoridad que se respeten los derechos humanos, porque todos los potosinos, una buena parte, una tercera parte, la mitad de la tercera parte de la mitad de la población de San Luis Potosí, pues tenemos un familiar, un amigo migrante en los Estados Unidos, entonces la gente sabe a quién nos referimos. Y yo creo que este es un tema muy sensible y que requerimos que los ciudadanos, la opinión pública, no deje de estar encima de nosotros, desde luego, pero sobre todo del gobierno del Estado, para que lo obligue a cumplir a compromisos que hoy tiene a raíz de la ley federal aprobada por el Senado y los convenios internacionales que firma México, pero también a partir de la propia convicción del gobierno del Estado que debía ser indeclinable en el sentido de apoyar con todo, con acciones muy concretas, no con discursos, no con posicionamientos en los medios de comunicación, con acciones muy concretas a través de los cuerpos policiales, de los cuerpos de seguridad pública, de la Procuraduría, de los órganos de justicia, de los recursos que necesitan para abrir una casa de migrantes estatal, con recursos institucionales para que tengan dónde están los migrantes centroamericanos en sus pasos por la vida. Y que nos ayude también la población. Nosotros presentamos hace cosa de un mes un proyecto de ley de migración que es muy avanzada. Nosotros inclusive estamos planteando que es más de avanzada inclusive que la del Senado, que otorgaría plenos derechos a los migrantes que atraviesan por San Luis Potosí, que provoca que se generen 2 o 3 acciones institucionales desde el gobierno del Estado que posibiliten y ordenen la migración de San Luis Potosí y que vayamos dejando esta calidad de ilegales a los migrantes. La característica fundamental de una ley para ser avanzada en materia de migración es que le otorga a los migrantes plenos derechos de ciudadanía, plenos derechos humanos en el ejercicio, para que deben de tener esa calidad ilegal. Hoy todo el mundo se aprovecha de los migrantes, todos, porque tienen calidad ilegal, porque todo el mundo puede asustarlos diciendo que como son ilegales les pueden hacer cualquier cosa y ellos no pueden acudir a la autoridad mexicana porque son ilegales. Hoy deben saber los migrantes y sobre todo la población de San Luis Potosí que los migrantes centroamericanos que pasan por San Luis Potosí ya no son ilegales. Ya hay una ley federal que los protege, que les da la plena ciudadanía y que pretendemos que haya una ley estatal que propusimos ya sobre la mesa en el Congreso del Estado y que si la aprobamos y nos ayuda la sociedad a que la aprobemos juntos y la empujemos juntos, pues podemos tener un instrumento que empiece a generar condiciones reales, objetivas, para poder atacar el fenómeno de violación a los derechos humanos de los migrantes y además que apoyemos a los defensores de los derechos humanos de los migrantes, como es el caso de la Casa de la Caridad, que merece todo el apoyo. Es importante que la Casa de la Caridad, así como fue cerrada por circunstancias ajenas a ellos y por presiones ajenas a
Muy bien, diputado. Bueno, pues le agradecemos muchísimo sus palabras. Han pasado aquí por Mirada Crítica en Canal 13 y seguramente, bueno, pues estamos preocupados todos porque esta situación se regularice y tengan más tranquilidad los migrantes. Le agradecemos mucho sus palabras, diputado. Buenas noches. Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Un placer y como siempre estamos a tus órdenes. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Les recordamos que tenemos el teléfono 822-1811 para que nos llame y vamos a hacer una pausa para regresar.